Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas y bienvenidos a este primer programa de 2025. Es 9 de enero del 2025. Estamos en nuestro tercer programa de nuestra temporada número 31, celebrando los 7 años ya de las emisiones de Lecturas Asombrosas, siempre a través de Radio Universidad SEC, que es nuestra casa desde el día 1, que sigue confiando en estas conversaciones profundas sobre literatura y cultura. Y qué mejor regalo que iniciar este año 2025 con la invitada que tenemos hoy. Un abrazo bien fresquito, ¿cierto? Por este calor que inunda el verano de Santiago. Bienvenida, María Teresa Cárdenas, ¿cómo estás? Muchas gracias, Ángeles, estoy muy bien. Te felicito por estos 7 años ya de Lecturas Asombrosas y te agradezco mucho la invitación. Vamos a celebrar por partida doble. Quiero que todos nuestros seguidores se unan a esta celebración porque tenemos el privilegio también de reconocer tu trayectoria, ¿cierto? En la especialización como periodista que tienes de la literatura y de escritores. Así que esta conversación sea una fiesta literaria y para ello voy a presentarles a María Teresa Cárdenas Maturana, que nació en Santiago en el año 1965. Es periodista de la Universidad de Chile y, como ya dije, se ha especializado en libros, escritores, desde su ingreso al diario El Mercurio, donde actualmente es editora de la sección Cultura, coordinadora, además del premio Revista de Libros, y columnista del cuerpo Artes y Letras. Es fundadora y presidenta de la Fundación Arbolee, que es el motivo de nuestra conversación hoy, cuyo objetivo es el rescate, difusión y puesta en valor del patrimonio literario chileno. En el año recién pasado fue incorporada como miembro correspondiente a la Academia Chilena de la Lengua, institución que en el año 2016 le otorgó el premio Alejandro Silva de la Fuente por el buen uso del idioma español en el periodismo, así que también aplausos por ese reconocimiento. Y desde el 2020 es parte del directorio del Círculo de Críticos de Arte de Chile, así que celebrar, como ya dije, tu trayectoria. Y lo que nos reúne hoy, María Teresa, es esta hermosa fundación, Arbolee, ¿cierto? Y para empezar nuestra conversación, que nos cuentes cómo se gestó la idea, quiénes conforman el directorio de la fundación y qué actividades se realizan en torno al propósito de la Fundación Arbolee. Ya, mira, bueno, muchas gracias, como te decía, por esta invitación, sobre todo porque, bueno, hay hartos motivos para celebrar y me encanta tener también el espacio para hablar de esta fundación que es nuevecita. Fundación Arboleda tiene 2 años y algo, pero claro, nuestro propósito es rescatar el patrimonio literario chileno, ponerlo en valor, traerlo a la actualidad, porque reconocemos en eso que hay un valor efectivamente para las nuevas generaciones, para también la gente que puede haber leído esos autores y escritores antes. Nosotros lo que nos proponemos es de alguna manera traer a la actualidad una tradición literaria, pero no como a lo más antiguo, como un rescate así un poco como de nostálgico, sino que porque creemos que en el fondo el patrimonio literario construye nuestra memoria cultural. Por eso hablamos de patrimonio, porque es algo que nos pertenece y que de alguna manera explica también lo que somos hoy como sociedad, como cultura. ¿Ya? Entonces, queremos también que las nuevas generaciones conozcan esas obras y esos autores, por eso hablamos de la trayectoria de escritores y escritoras, porque es interesante también fijarse en qué momento fueron escritas esas obras, ¿cierto? Hablan de un momento de la sociedad, de la historia chilena, y en el fondo es como eso, traer a la actualidad reconociendo que en eso hay un valor.
y para desarrollar, bueno, tenemos varias líneas de acción. Eh, bueno, ayer tuvimos un taller muy interesante que era más bien orientado a jóvenes, pero también a profesores, que es el tema que le pusimos qué y cómo leen los jóvenes. Eh, ¿Por qué? Porque se dice mucho que los jóvenes no leen, pero a lo mejor la visión desde los adultos, ¿cierto? Es que a lo mejor no están leyendo lo que nosotros queremos o como nosotros queremos, pero los jóvenes sí están leyendo y fue súper interesante esta actividad porque invitamos gente que está muy relacionada, incluso una booktalker, sí, porque ahora hay booktalker, booktuber, porque, para las distintas plataformas, ¿cierto? Que es una periodista, 25 años, que ganó el concurso de Bookfluencer que organiza el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas. Ganó la versión de 2024 y también estaba en el primer panel el coordinador del programa de fomento lector del sistema de bibliotecas públicas y un editor que también ha sido booktuber y que ahora está en una editorial, en Editor Planeta. Ese fue el primer panel y fue súper interesante. Todas las cosas que salieron de ahí un poco confirmaron la idea nuestra que, bueno, esto hay que decir que esta actividad la hicimos con la Academia Chilena de la Lengua en la sede de la Academia. Nuestro propósito como fundación es ir haciendo también esas alianzas con distintas instituciones que estén preocupadas de estos temas para hacer actividades abiertas al público, gratuitas, en que se conversen estos temas. Entonces, ¿por qué nos interesa qué están leyendo los jóvenes? Porque el cómo leen los jóvenes también nos pone a nosotros en sintonía cómo tenemos que llegar con esa tradición a los jóvenes. A los jóvenes necesitamos hacer más difusión en redes, más fijar como en el lenguaje también y las formas que utilizan los jóvenes. Y bueno, también tenemos una alianza con la Universidad Católica, un acuerdo de colaboración que nos ha permitido publicar ya 2 libros de la colección Arboleda UC, lo publica Ediciones UC, y estamos muy contentos por eso, porque este año, perdón, el año pasado, ya estamos en el 2025, en 2024 editamos 2 libros. La generación de las hojas de Marta Blanco, que es su primera novela, del año 65, el mismo año que nací yo, bien antigua, y es la primera novela de Marta Blanco, y bueno, después vamos a hablar de cada uno de los libros, pero quiero decir que ahí, bueno, hay una riqueza enorme. Y el segundo es Morir en Berlín, de Carlos Cerda, que ese es más actual, ¿cierto? Se publicó el año 93, pero ya han pasado 31 años. Y este libro estaba totalmente descontinuado, desaparecido en librería, y es un libro que tiene una vigencia, es realmente un libro extraordinario, no solo por lo que, digamos, por la prosa, por el tema. La verdad es que son 2 libros que increíble, ahora que ya existen, yo digo, pero ¿cómo no existían ediciones nuevas? Y un poco esa es la lógica nuestra, o sea, cómo estos libros que tienen este valor no están en las librerías, no podemos, ni siquiera en la biblioteca, porque al final son libros que no se han reeditado, que no se habían reeditado, entonces también entienden a desaparecer, digamos, de los catálogos de las propias bibliotecas. Así que ese es nuestro, bueno, y como te digo, hay varias líneas más de acción bueno, están en la página, ahora estamos actualizando nuestra página web, pero que ahí definimos, como están definidos por nuestros estatutos, las líneas de acción. O sea, también el resguardo de cosas que se nos entreguen a nosotros como fundación, seminarios, como te digo, mucha alianza con otra, ahora estamos preparando también una alianza con la Universidad de Chile, porque se viene otro encuentro. Entonces estamos muy entusiasmados con todos esos proyectos que se pueden hacer para traer la literatura chilena ya como de nuestro patrimonio a la actualidad. Bueno, yo quiero felicitar a quienes están detrás, ¿cierto? Tú eres la presidenta, la cara visible, pero de todos aquellos que conforman el comité y los que hacen Sí, posible que, por ejemplo, Marta Blanco y Carlos Cerda, ¿cierto? Lleguen a las nuevas generaciones. El cuidado de edición es impecable y son ambas en su nicho, ¿cierto? En su forma escritural, en su género, historias que no están descontextualizadas de lo que somos actualmente. Y yo creo que eso le suma aún más valor a este rescate que ustedes están sí, realizando. ¿Cómo, sí. mm,
Mira, me gustaría ¿Cómo decir fue la eso. elección? Sí, ¿cómo fue Sí, la sí, elección de ambos sí. libros? Sí, mira, antes que eso, y tú ya que lo has dicho, porque bueno, yo soy la cara visible en este caso, pero cualquiera de los otros 6 directores podría estar siendo entrevistado, y quiero destacar eso, que tenemos en realidad un directorio de lujo. Tenemos en el directorio el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, que bueno, va a dejar de ser rector en un poquito tiempo más, pero va a seguir siendo director de la fundación, por supuesto. Eh, Guillermo Soto, que es el director de la Academia Chilena de la Lengua. Ahí también se explican estas alianzas, ¿cierto?, que estamos haciendo. Gente súper motivada, digamos, por estos temas. Y bueno, está Mariana Ales, que es periodista especializada también en la difusión de autores, en la edición. Las escritoras Diamela Altit y Andrea Yastanovich, y Juan Cristóbal Romero, que es poeta, pero también es ingeniero, así que nos sirven las dos partes, ¿cierto? Es ingeniero y él es el director ejecutivo del Hogar de Cristo, o sea, también sabe de fundaciones. Entonces, de verdad que trabajar con ellos ha sido un lujo. Las reuniones son muy entretenidas, de mucho debate e interesante. Bueno, y estos libros surgieron, eh, mira, lo que yo te decía es que en el fondo ha habido un trabajo, digamos, sobre todo de las universidades. Pienso en la Universidad Alberto Hurtado, por ejemplo, que está haciendo un rescate de la biblioteca de mujeres. Ha reeditado muchas mujeres, pero son como un poquito anteriores, ¿cierto? Como más de principios del siglo XX. Lo que nos inquietó a nosotros son estas obras que están como de mediados del siglo XX adelante, incluso de fines del siglo XX, como pasó con Morir en Berlín, que son escritores que yo conocí, digamos, que me tocó entrevistar, que vi en su momento la buena crítica que tuvieron, el impacto que tuvieron sus obras, y que de repente desaparecen. O sea, Carlos Cerda en los años 90 fue súper importante. Todo el periodo, ¿cierto?, de la nueva narrativa, él escapaba un poco como a eso, pero fue esa década, yo diría, prodigiosa de la edición chilena, donde todas las editoriales querían publicar a escritores chilenos, y todos los medios de comunicación, que eran más que ahora también, las revistas, se peleaban a estos escritores para entrevistarlos y publicarlos en portada. O sea, es una realidad que ahora no tenemos. Pero Carlos Cerda fue muy importante en esa década, pero se murió el año 2001. Si uno piensa, Carlos Zeta hasta ahora podría estar escribiendo, bueno, se murió muy joven, a los 59 años, en plena producción. Entonces lo que hemos conversado mucho en este directorio es como esa también no hay que irse a lo tan antiguo para descubrir que hay gente que ha quedado olvidada y que no es hace tanto tiempo. Bueno, en el caso de la Marta Blanco, ella murió el 2020, pero ahí sí que nos fuimos como a su primera obra, que es La generación de la soja. ¿Por qué? Porque era la que menos se conocía. Yo particularmente no la había leído cuando decidimos irnos como a los orígenes y fue una sorpresa increíble, porque me encontré con una narradora que ya prefiguraba lo que fue la Marta Blanco después. O sea, ella escribió esta novela a los 25 años, la publicó a los 27, y es una novela súper madura, o sea, y en relación como a las mujeres que estaban escribiendo en esa época, tiene mucho por ejemplo, de la brecha de Mercedes Valdivieso, que a mí particularmente debo decir que me gusta más La generación de las hojas, pero las temáticas, el tema de la mujer en la sociedad, como el rol que cumple la mujer, y como tú dices, son temas muy actuales todavía, o sea, claro, han cambiado las cosas, digamos, afortunadamente ciertas cosas, pero todavía no son temas ajenos, no son temas ajenos. Y además interesante cómo ella lo vivió en ese momento, o sea, y la madurez de esa joven de 25 años para plantearse estas cosas, la imposición, por ejemplo, del matrimonio como un tema también de estatus social, de imposición, digamos, como o sea, de ciertas reglas, digamos, que había que cumplir en ese momento, y esta mujer tan libre, ¿no? Que de repente uno dice, bueno, se cuestiona eso, porque ella interiormente sabe que hay otras cosas, digamos. Mira, me está sonando aquí, perdona, pero eh, estoy haciendo la Sí, no te, conversación con el teléfono, como ya se dieron cuenta, y me están llamando. Bueno, en sí, mira, fin. no te Oye, preocupes. Detengámonos en sí, Marta Blanco, sí, sí.
en su capacidad de escritura, ya sabemos que fue su primera novela a los 25 años, muy jovencita, ¿cierto? Pero que Sí, tiene una voz y un estilo muy propio y que si uno sí, tiene la posibilidad de leer las otras novelas o sus columnas periodísticas, ¿cierto? Ella trabajó hasta el último. En El Periodista, por ejemplo, uno se encuentra con una mujer que fue muy fiel a sí misma. O sea, siempre se sí, escuchó a ella sí, primero y se hizo mucho caso. sí, En un tiempo, sí, digámoslo, en la generación de los 50, ¿cierto? Que no era tan así la cosa. Entonces, sí. cuéntanos un poquito sobre ella, que tuviste el privilegio de conocerla, con respecto a su dimensión Sí, total sí, como sí, mujer no, periodista. como dices tú, fue una mujer muy libre, muy independiente, de un pensamiento crítico, que es lo que nos aporta siempre, yo digo eso como la lectura, como el gran aporte, eh, ese pensamiento crítico y muy libre, muy independiente de modas, de pensamientos políticos, o sea, de ideas políticas. Y ella fue muy asertiva y por eso había gente que no, a la que no le caía bien, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a que las cosas, quizás las verdades se digan directamente. Ella, claro, como dices tú, tuvo un trabajo periodístico súper destacado, incluso bueno, yo lo curioso es que yo me acordaba de chica, de cuando yo era chica de ella, ¿cierto? En ese programa, ¿Quién soy yo? Que ella era una de las panelistas con Enrique Bravo Menadier, que es como la prehistoria esto, porque cuando, si no están escuchando gente joven, así que es eso, pero para mí siempre se me quedó grabado, ¿por qué? Porque ella era una de las que participaba en este programa y este era un programa en el que yo me acuerdo que yo era muy chica y con toda mi familia lo veíamos, porque era muy interesante la dinámica del programa y ella, yo me acordaba de eso y mis hermanos también se acuerdan de lo aguda que era ella, así como era una mujer muy admirable. Bueno, y después tuvo otras también actuaciones, digamos, fue directora del canal de la Universidad de Chile, o sea, Chilevisión ahora, que le trajo también problemas de como, yo creo que ella fue injustamente como tratada por el tema político, porque a ella la nombró Pinochet como directora de este canal, entonces eso siempre le trajo un poquito de problema, pero yo lo que insisto con ella es que era una mujer súper independiente en su pensamiento. Ella no, la verdad es que decía las cosas tal como las pensaba, era muy clara, muy ética en muchas cosas, o sea, en todo, digamos, pero en decir esto no, esto sí. Eh, y yo creo que yo siempre siento, ahora en este caso rescatamos esa primera novela, pero yo creo que la Marta Blanco no fue valorada en nuestro país como escritora y como periodista como ella se merecía. De hecho, como tú dices, hasta el final escribió columnas, pero ella tenía esa insatisfacción de en el fondo estar hablando un poco eh, a pesar de que tenía seguidores, pero como sin interlocutores, un poco como decir, eh, yo creo que ella no tuvo esa llegada. Mira, no sé si por una cuestión política o porque era mujer, porque las mujeres, claro, no siempre se le reconoce, digamos, cierto que cuando una mujer es como categórica, ya es como, es mal genio, es pesada, cosa que los hombres eh, es enérgico, Claro, ¿te son fijas? cosas Entonces, valorables, siempre hay es un esa plus, un diferencia. plus. No quiero, claro, no quiero parecer aquí defendiendo, digamos, por el feminismo ni nada, o sea, es una postura súper como que uno, efectivamente eso es así, si por algo ha habido las luchas que ha habido. O sea, hay mujeres que como súper valiosas que claro, que quizás han sido ignoradas en esa dimensión del pensamiento, porque, ay no, para que, como que son, digamos, ponen temas complicados, temas. Pero bueno, no nos salgamos, digamos, del tema literario y de su Sí, valor, pero yo creo que ella, yo sentí que con este libro estábamos cumpliendo con una deuda con ella, como sociedad y como literaria, o sea, yo creo que la literatura le debe, o sea, los lectores le deben una lectura atenta a la obra de Marta Blanco.
Sí, y en ese sentido, María Teresa, te voy a contar que aquí en Lecturas Asombrosas, uno de nuestros énfasis en estas conversaciones de llegar a muchos más lectores y lectoras a través de nuestro programa es la invitación, ¿cierto?, a descubrir, pero además a formar estas pequeñas bibliotecas por autor. Si Ujú, bien La generación de las hojas es el primer libro de Marta Blanco, está también La emperrada, por ejemplo, sí, escribió 4 novelas, hay entrevistas de ella en YouTube, sus columnas en los diferentes medios en los que trabajó, y es interesante regresar a ella para remirarnos. Porque a través mm, de lo que le pasa a Pilar, la protagonista, ¿cierto? Uno como, bueno, las dos aquí somos mujeres, ¿cierto? Nos espejamos, pero es una escritora que no escribe solo para mujeres, no, ¿no? no, No escribe para no, en mujeres. ningún Entonces, punto, no, entonces mm, también esa invitación sí, para que todos los lectores que se sientan, ¿cierto?, mm, intrigados o que quieran descubrir la prosa tan mm, lo primero que se dice de Marta Blanco es su capacidad de economía del lenguaje, la precisión y la forma tan suave, según mi opinión, mm, de hilar la trama, mm, por lo menos aquí en sí, la generación de sí. las hojas. Ahora, ella hay que decirlo que tenía una devoción por el lenguaje, o sea, si tú te fijas, ella elige la palabra, o sea, las imágenes y el lenguaje que utiliza es como preciso. Y ella tenía, le gustaba mucho también jugar con el lenguaje. Ella como que gozaba con el lenguaje. Y eso, fíjate que curiosamente no solo en lo que escribía, sino que en la conversación. Era muy como de, Tengo todo sí, rayado, totalmente brillado. tengo todo rayado. Era Sí. incluso en la conversación como de juegos de palabras, esa sutileza que tú dices, también la ironía. Yo creo que para ella el lenguaje era como el gran protagonista de sus novelas. O sea, hay historias, por supuesto, hay personajes, pero el lenguaje para mí era algo que iba con ella así como en la vida diaria y en lo que escribía. Uy, qué hermoso, qué hermosa tu experiencia junto con ella. Eh, ¿qué, qué fragmento nos vas a regalar en este programa que estamos celebrando, ¿cierto? Tantas cosas literarias Mm. hermosas y que se va a convertir en la primera lectura asombrosa de nuestro programa. En la voz, Uy, en la voz de María Teresa vamos a escuchar a Pilar, la protagonista de La generación de las hojas. uy, qué difícil. A ver, si quieres, tú tienes tan subrayado ahí uno que yo lo haría ya que Sí. si quieres me Página, dices la página, página 104. ya, Página 104, ya que 104, lo tienes, último párrafo. ya. ¿Leo solo el último Sí, o un poquito sí, antes? el Ya, último. ya, perfecto. Voy alegre, liviana, despejada, casi inconsistente. Soy una mujer flotante, de risa blanca y manos de rocío. Y me alejo rápida, porque quiero llegar a mi casa y esconder entre todas mis cosas esta alegría absurda que me ha venido de pronto y que me avergüenza, porque no tiene razón de ser. Maravilloso. Precioso. Y ese juego de palabras cuando dice de risa blanca, Sí, ¿sí? Haciendo alusión claro, también, haciendo alusión a su apellido, o al apellido de la autora en este caso. claro. Gracias por esa lectura. Vamos ahora con el contrapunto, no, en el sentido de que La generación de las hojas es una lectura intimista, es la primera voz, Sí, la protagonista la que nos va sumergiendo en sus emociones, en sus pensamientos, en las cosas que a ella le parecen interesantes comentar en su cabeza, a sí. esta historia de desarraigo, de exilio, de Mm, amor, de desamor. mm, em, que nos trae a la memoria, sí. ¿cierto?, nuestro pasado reciente y que también, a pesar del argumento, nos da mucha, por lo menos a mí, que tampoco había tenido la posibilidad de leer a Carlos Cerda antes, nos da mucha esperanza. Sí. Bueno, Morir en Berlín, claro, yo se lo publicó el año 93. Yo entrevisté por primera vez a Carlos Serra el año 95 por su libro de cuentos Primer Tiempo. Y bueno, después lo entrevisté otras veces por sus otras novelas y también en entrevistas públicas. Él era un gran conversador,
un gran, y aquí como que de alguna manera refleja en esta novela esas conversas, digamos, eh, incluso es bien bonito porque la portada del libro es una pintura, una obra de su viuda, de Mariana Herrera, que es una pintora muy, a mí me gusta mucho, y la pintura se llama Sobremesa. Y aquí, si vemos todos los personajes, ahora, este es un fragmento, o sea, una parte de la pintura, porque hay dos personajes más que aquí, bueno, por una cosa, no aparecen, pero este personaje del centro se supone que es Carlos, Carlos Cerda. Está pensado así, como está sobremesa, conversando. Bueno, él era muy, muy de esas conversaciones. Y este libro, claro, como dices tú, es curioso porque lo que apuntas muy bien a que la otra es una escritura, ¿cierto?, en primera persona y muy intimista. Y aquí quienes cuentan es un narrador colectivo. Es el narrador colectivo que está hablando de esta historia del exilio, ¿cierto?, en la República, en la ya desaparecida República Democrática Alemana, con un sistema socialista que era muy controlado, digamos, muy controlador de ese exilio, en que fue una generosidad enorme recibir, ¿cierto?, estos exiliados, pero que impusieron también ciertas reglas en ese exilio eh, y que, claro, aquí el personaje como central, digamos, don Carlos, este senador, que pasa a ser ex senador, digamos, que había sido senador en Chile, que se va exiliado después de haber estado preso, en Chacabuco, en el campo de concentración en Chacabuco, y que él en el fondo pasa a ser como el jefe de la oficina, que era el pequeño gobierno de los exiliados en la RDA, a través del cual se podían comunicar con el Ministerio del Interior, que era la autoridad, digamos, de la RDA. Entonces hay toda una cosa así como de estructura que se arma con estos exiliados teniendo esta oficina por la que tenían que pasar para pedir visa o para cualquier cosa. Bueno, a mí me gustaría en realidad de este libro leerte el primer párrafo porque aquí queda muy claro este narrador colectivo y para entusiasmar a la gente a que inicie esta historia, ¿cierto? Pensándolo ahora a la distancia, parece que todo empezó a verse más claro, a ser distinto y a dolernos de otra manera el día que supimos que don Carlos se iba a morir. Sin embargo, aunque el senador ya se acercaba a los 70 y todos sabíamos de sus achaques, ninguno de nosotros se imaginó ese día el motivo de la Zettel que deslizó bajo la puerta del departamento de Mario, escrita con la caligrafía pretenciosa que le conocíamos y en la cual lo invitaba a visitarlo esa tarde después de que pase por el Caujale. El Caujale. Don Carlos vive en el edificio de la Volksstrasse que está a la vuelta del Kaufhalle. ¿Por qué leí esa línea más? Porque en el fondo era el supermercado, el Kaufhalle, por donde pasaban. Entonces él, don Carlos, que curiosamente no aprendió nunca el alemán, estando exiliado, entonces él hablaba del Kaufhalle, pase por acá el Kaufhalle. Bueno, ese primer párrafo te muestra, digamos, como te fijas ese narrador colectivo, porque y la novela está escrita así, como estos espectadores de lo que está pasando, bueno, y después está la historia, ¿cierto?, de Mario con Lorena y todo lo que se desencadena, pero yo creo que es una novela, mira, ha pasado con varias personas que me han dicho al leerla ahora de nuevo, que la encuentran mejor incluso que antes, incluso en el prólogo, que es de Arturo Fonten, que fue muy amigo de Carlos y le presentó la primera edición del libro. En el prólogo él lo dice, ahora leída 31 años después, me parece aún mejor de lo que me pareció en ese momento. Porque también son estas, y un poco la idea, ¿cierto? Yo te decía, estas obras que pueden permanecer, que uno, como son los clásicos, ¿no? Uno los va leyendo y siempre te dicen algo nuevo, siempre se puede leer, uno también se va transformando, digamos, pero siempre te están hablando y puedes reconocer, incluso ahora que esa novela era mejor de lo que tú habías creído. Eh, Me gustó mucho como dijo Arturo Fonten en ese prólogo, dice, es una breve novela inmensa. Una breve, no es tan breve, digamos, pero una breve novela inmensa, porque lo que encierra la novela es súper potente. Yo me imagino que a medida que vayan ustedes redescubriendo, ¿cierto? Haciendo esta mirada, estas ediciones,
para traerlas a través de Arbolé, vayan haciendo a su vez la curatoría para que en algún minuto nos juntemos aquí y veamos el mapa Sí, literario, mm, en qué minuto estaba cada obra, cuál sí, fue el aporte literario y cuál es el aporte inmenso que hacen a lo que tú bien dices que es nuestra memoria cultural. Y en ese sí, sentido, quiero sí. tomarme de tus palabras para preguntarte, según tú, según este trabajo increíble que has hecho durante todo este tiempo, ¿cuáles son los tres hitos literarios que como chilenos nosotros no deberíamos olvidar? ¿A partir de cuándo? ¿De toda la historia? No, a partir de tu experiencia, porque puede ser algo puede ser algo que pasó hoy día o algo que pasó hace 10 años. Claro. Sí. Mira, yo creo que el granito en la historia de la literatura chilena, o sea, no sé si el granito, pero gran hito, no granito. Eh, yo creo que bueno, tenemos una tradición que se fue formando, digamos, a lo largo de todo el siglo XX con muy buenos poetas, ¿para qué vamos a decir? Tenemos dos premios Nobel, no podemos decir, desde el punto de vista de la poesía, yo creo que es ineludible que tenemos esos dos grandes, digamos, personajes, autores que fueron premio Nobel, pero también alrededor de ellos había una poesía muy potente, y si pensamos ya desde el principio del siglo, no sé, tenemos los cuatro grandes, ¿cierto? Vicente Huidobro, Pablo de Roca, eh, Neruda la Mistral, que como digo ya fue lo máximo, digamos, de que tuvieran el premio Nobel, pero había muchos otros poetas que estaba haciendo, o sea, Gonzalo Rojas, Nicanor Parra después, Rosamel del Valle, Juvencio Valle, y así nos vamos acercando a la generación del 50, estaba, bueno, Enrique Lin, Jorge Telier. La tradición literaria o sea, perdón, poética ha Mm. sido súper potente. Y uno piensa de repente, y eso es bien particular, yo no sé si se dan a eso se le reconoce mucho a Chile, porque junto con estas grandes cumbres y que a lo mejor opacaron a otros, había todo un como decía Armando Uribe, que es otro poeta destacable, él hablaba de ese como el sedimento, ¿no? Lo que va quedando, Mm. pero que también era muy valioso. Yo, mira, y actualmente Juan Cristóbal Romero, que es parte de nuestro directorio, no lo estoy nombrando por eso, pero es un excelente poeta. Así es. Eh, entonces, hay gente que está, creo que nombrado solo hombres, que atroz, pero este año, perdón, el año pasado se publicó una antología perdón, la poesía reunida de Rosa Betty Muñoz, ganó el premio nacional Elvira Hernández, o sea, estamos hablando en realidad de gente súper potente, Sí, está po. más Está reciente la Paula, no, la Rosana Miranda, que también acaba de sí, sacar libro, la Daniela o sea, de verdad, Catrileo. la Daniela Catrileo, a la Daniela Catrileo le he leído prosa, no poesía, no sé si, bueno, pero hay una tradición poética indudable. Ahora, ¿por qué siempre se duda más de la narrativa, de la novela? Yo creo que también hay gente súper potente y valiosa, tenemos nombres así, pero no sé, José Donoso, estoy pensando en la generación del 50, que ahí yo me gustaría situar como uno de los hitos que tú dices. Creo que la generación del 50 fue súper potente. Fue una generación un poco creada o reunida por Enrique Lafourcade, que Enrique Lafourcade tampoco era muy simpático, y yo creo que eso también le traía un problema, pero tiene libros buenos, sobre todo sus primeros, porque aquí se mezcla, de repente uno dice, Sí. bueno, hay que irse a la obra, o sea, nosotros queremos rescatar obra y trayectoria, pero lo que nos interesa fundamentalmente es lo que ha quedado, digamos, en ese legado literario. Pero Enrique Lafourcade quiso como esta junta de amigos, ¿cierto? De decir, bueno, estamos todos escribiendo al mismo tiempo, hagamos algo juntos, y hizo su famosa antología del cuento chileno, donde ahí estaba Guillermo Blanco, eh, perdón, se me olvidó, Claudio Giaconi, bueno, hay muchos nombres en esa generación que fueron muy importantes. José Donoso, Jorge Claro, Edwards, y que se convirtieron en las luminarias que los jóvenes claro, claro, siguieron, por ejemplo, claro, pensando claro. en José Donoso, en la Pía Barros o en Enrique Lin, que tenían Claro, mira, estos después talleres es que ahí, literarios, claro, po. ahí lo que pasa, y es como el segundo hito, diría yo, es que cuando ya esta generación estaba
ya había producido, estaba en plena, todavía escribiendo todo, y empieza a aparecer esta otra generación que es la que se llamó de los novísimos, ¿cierto? Donde estaba Antonio Skármeta, Poli Delano, estoy hablando de narrativa, Carlos Olivares, toda esta gente, Mauricio Baqués, y la Marta Blanco pertenece más bien a esa generación, a la de los novísimos. A la de los Y viene el novísimos. golpe militar. Viene el golpe militar, o el golpe cívico-militar ahora. El golpe de Estado quebró una tradición literaria. Mm. Eso es indudable. O sea, si tú un día dices, ya, ahora los libros se publican, no se publica el libro, o hay una censura previa, los escritores están exiliados, los escritores están presos, eso yo creo que no hemos dimensionado porque hemos visto muchos efectos, digamos, del golpe de Estado, pero ahí hay un quiebre de la tradición literaria chilena, y no solo de la tradición literaria, sino que de cómo se leía. Y yo creo que estamos todavía recuperando esa tradición. Entonces ahí viene el otro hito, que es cuando volvemos, ¿cierto?, a la democracia, y se produce este interés enorme por lo que estaban escribiendo los chilenos, y surge la nueva narrativa. Sí, espera, quiero hacer un alto ahí. Espera un minuto. Estamos aquí en nuestro tercer programa de nuestra temporada número 31, conversando con la destacada periodista María Teresa Cárdenas, que nos está dando una clase magistral de los tres hitos literarios contemporáneos que todo chileno y chilena no debe olvidar. Así que estamos entrando al tercer hito, así que te cedo la palabra, María Teresa. Gracias. Bueno, claro, con la recuperación de la democracia, incluso un poco antes, ya cuando se levanta, digamos, la censura previa a los libros, se empieza a publicar más y se empieza a generar este interés en la literatura chilena, cosa que había como bajado totalmente, o sea, la censura y todo lo que señalamos, digamos. Entonces, bueno, y aquí surge la nueva narrativa chilena, que se le llamó así porque obviamente venían, digamos, de este periodo de baja, digamos, del supuesto apagón cultural que se abrió, y de que muchos de estos escritores mayores estaban todavía fuera, exiliados. Entonces, se produce este fenómeno que se da una confusión, porque la nueva narrativa ha sido bien discutida en que fue un fenómeno comercial, que fue inventado por las editoriales, por Planeta y Alfaguara, pero lo que hay que reconocer es que ahí lo que confluyó, y yo siempre lo asocio un poco a lo que pasó con la generación del 50, que se dio el momento en que estaban todos estos escritores publicando, y que alguien dice, ya no un escritor como ocurrió con la Furcae en su momento, con la generación, sino que las editoriales dicen, oye, atención, mira, todo esto están publicando, eh, los temas eran muy diversos, los estilos diversos, pero ahí se da una conjunción virtuosa, que las editoriales quieren que esos escritores publiquen en sus editoriales, que había mucha producción. Estábamos pensando en Jaime Collier, en Gonzalo Contreras, que ganó el año 91 el premio de la revista El Libro del Mercurio, por La Ciudad del Interior. Hay que pensar una cosa pero increíble ahora, La Ciudad Anterior vendió 36.000 ejemplares, 36.000, o sea, yo creo que ahora con suerte una novela exitosa llega a los 1.000. Bueno, Y acaba de publicar una pues, nueva novela, lo vi hoy. sí, bastante buena, sí, sí, yo creo que es sí, lo entrevisté por esa novela hace unos días. Está, mira, Carlos Franz, Arturo Fontaine, que se inscriben como no, bueno, para hablar de mujeres también, ¿cierto? La Marcela Serrano, la Ana María del Río, gente que después no ha publicado, la Carolina Rivas, por ejemplo, que después no ha publicado, que yo sepa, ya publicó cuentos. Entonces había un movimiento, y esto que se llama la nueva narrativa eran como los más vistosos, ¿cierto? Pero estaba también ya publicando Ramón Díaz Eterovich, que con su comisario, con su detective Heredia, ahora también me tocó entrevistarlo, ya lleva 20 novelas. O sea, él se pasó, así como que él mismo estaba sorprendido de haber publicado ya 20 novelas con Heredia. Su señora, la Sonia González, también publicaba. Entonces hay toda Diego Muñoz, hubo mucha gente publicando en ese tiempo, y en el tiempo que empieza a aparecer también Lemebel, ¿cierto? Que estoy hablando del mismo periodo, no es lo que se llamó, la nueva narrativa, hablamos como de estos, como digo, autores más vistosos, digamos, pero era un momento
de mucha producción literaria, de mucho interés de las editoriales por estos autores, de también espacios para recoger esto. O sea, la revista Libro, que empezó el año 89 y estuvo hasta el 2005 como suplemento, bueno, dio cuenta de todo eso. Literatura y libros del diario La Época también, las revistas. Entonces hubo un momento que yo digo, más allá incluso de lo literario, fue un momento de efervescencia cultural que tiene que ver también con que habíamos pasado por un periodo de completo, digamos, oscuridad en ese sentido. Y ahí para adelante, bueno, estas cifras de venta no se han vuelto a dar, pero ha seguido esta tradición y yo creo, como decía, retomando eso, que el quiebre ahí entre la generación, porque siempre como que al padre, siempre se mira al padre, ¿cierto? Los escritores un poco para matarlo o para tomar lo importante de ellos, y ahí hubo un quiebre entre los novísimos y esta otra nueva generación que aparece. Pero ahí también surgieron los talleres literarios. Tú nombrabas a la tía Barro, un gran valor la tía, porque sus talleres literarios, su marido Jorge Montalegre, que es poeta, pero que también ha hecho un trabajo enorme, incluso más allá de lo literario, en lo ensayístico. Bueno, yo creo que se me ocurren muchos nombres de esa época que como que y fueron reconstituyendo este tejido, ¿no? Este tejido cultural. Y que ahora ya podemos hablar de ahora, yo diría que el fenómeno así más reciente, más que fenómeno, el hito, como tú lo dijiste, más reciente es la escritura hecha por mujeres. O sea, creo que en la actualidad son mucho más potentes los nombres de mujeres que están haciendo, de las mujeres más jóvenes que están escribiendo. O sea, la Lina Meruane, la Nona Alejandra, Fernández, Alejandra la Costamaña. Victoria Costamaña, tú nombrabas más joven aún, o sea, qué bueno saber que eso sí, la Daniela Caterileo, eh, la, pucha, se me olvidan los nombres, la más reciente, hay muchas jóvenes que están haciendo, que están escribiendo. Entonces, bueno, la Alia Trabuco, que han tenido premios además fuera, la Cintia Cintia Rinsky, que es un Rinsky, poquito sí, mayor, hablando de la premios, Cintia la Rinsky, Cintia Rinsky. que acaba de ganar el premio Ralde. O sea, de verdad que es súper, ahora ya como que lo que se ha reconstituido de alguna manera es ese tejido cultural y podemos ya hablar de una normalidad, digamos, como eh, en esas nuevas generaciones también, bueno, Alejandro Zambra, que ha tenido también mucho éxito afuera. Eh, pero yo creo que hay una tradición fuerte, como te decía al principio, en poesía, pero que siempre la narrativa se ha visto un poco opacada por esto, pero creo que también en narrativa hay cosas importantes. Sí, sí. Oye, María Teresa, te agradezco mucho esta visión, esta panorámica de nuestra literatura chilena, ¿cierto? Más cercana a lo que estamos viviendo ahora. Y mi siguiente pregunta tiene que ver con tu relación con los lectores. Has estado muy cerca de los escritores, de su forma de escribir, de quién publica quién, cómo se manejan las editoriales, ¿cierto? Organizando premios también. Pero ¿cómo ves tú a los lectores actualmente? ¿Qué sensación te Mm, dejan? Y tú como lectora también, ¿qué es lo que está, qué es la sí, efervescencia que se está viviendo sí, hoy sí. con los Mira, lectores ojalá de las pudiéramos novelas? hablar de efervescencia. Yo creo que hay muy buenos escritores que están haciendo cosas, pero los niveles de lectura y que se ve como en las ventas de libros, ¿cierto? Yo te decía, Mm. en los 90 pudimos llegar a los 36.000 volúmenes, ahora eso es imposible. Pero sí me gustaría hacer una acotación cuando te iba describiendo como un poco esto, que a mí me hace mucho, me da mucha, ¿cierto? Siempre lo digo, pero como mucho sentido de la diversidad de la literatura chilena y la riqueza es que existan dos mujeres, la voy a ejemplificar en ellos, pero hay más, dos mujeres con prestigio nacional e internacional, estudiadas en las universidades extranjeras, que han recibido premios y que sean tan distintas como la Isabel Allende y la Diamela Altit. Para mí eso marca como la riqueza de nuestra literatura, porque tú dices, Es bueno, como que Isabel Allende, abren el del abanico, abanico porque total, entre medio, del abanico total, claro, y puede haber gente que no le guste una u otra, pero es reconocer que hay un abanico de estilos, de propuestas, de lenguaje,
completamente distinto. De voces, las voces que Entonces, uno va claro, encontrando como... claro, y que además son dos personas, yo por eso lo ejemplifico en ella, también en la Elisa Suercasó, por ejemplo, que a mí me parece que es periodista Y y escritora. escritora que me parece muy buena, que también vive en Estados Unidos, a lo mejor por eso acá como que, bueno, pero son voces tan distintas que te hablan de esa diversidad y de la riqueza de una tradición, porque si dijéramos todos tenemos este lado, todos, y nos permiten también decir, ah, no, a mí no me gusta esta, me gusta más esta otra, en fin. Pero por eso te decía yo también que el tema de las mujeres ha sido súper importante. Yo no sé si hay escritores, porque además son dos nombres que tú los dices en el extranjero y, bueno, la Isabel Allende mucho más, porque es súper vente y todo, pero el prestigio de la Diamela Altit en universidad extranjera es enorme. Entonces, yo siempre pienso, ¿se da eso hoy en los hombres, por ejemplo? No sé si hay escritores actuales hombres que puedan hablar de esa diversidad y de ese reconocimiento, que no estén dando esa... Entonces yo encuentro que eso ha sido súper potente. Eh, la voz femenina, o sea, voz de mujeres, tanto en la poesía como en la narrativa, que han hecho uno. Bueno, pero tú me decías como lectora, todo esto que te estoy diciendo es como Sí, lectora. sí, sí. Pero No, sí que claro, uno dice yo tengo esa percepción quizás un poquito como optimista, pero para mí no tengo ningún problema con ser optimista. Yo creo que es como lo que uno va viendo de que si algo va evolucionando, van saliendo nuevas voces, es por algo. Ahora, los lectores siempre se dice, yo te contaba un poco de este encuentro sobre qué y cómo leen los jóvenes, siempre dice que los jóvenes no leen, yo creo que los jóvenes leen mucho, y hay jóvenes que también están leyendo estas autoras y autores. O sea, creo por ejemplo, Alejandro Zambra, la Daniela Catrileo, la Alia Trabuco, tienen muchos lectores. Ahora, no se dan esas cifras de venta, pero bueno, también eh, hoy día hablamos, o sea, perdón, en el encuentro hablábamos de que un libro no es lo mismo los libros más vendidos que los libros más leídos, ¿no? Porque nos guiamos un poco por las cifras de venta, pero eso no refleja necesariamente lo leído. Pero no, yo creo que, mira, yo creo que los lectores también tenemos que ayudarlos en promocionar más, o sea, hay lectores iniciados que van ahí, no necesitan que tú les recomiendes nada, son gente que va a las librerías o que compra el ebook y que ya tiene su preferencia, incluso gente joven, mayor, que tiene su preferencia y que uno, pero a los otros, a los que a lo mejor están ahí, digamos, en la duda de si leer o hacer otra cosa, ¿cierto? Tenemos que empujarlo un poquito, amablemente, a que busquen los libros, a que busquen en sus distintas plataformas. Yo tampoco encuentro que eso sea, que no es. Yo leo en eso, papel, claro, de verdad es que yo leo en papel. eso no resta. Lo No importante me gusta. es Yo leo que en papel porque me gusta subrayar los libros, ponerle papelito, siempre subrayarlos con la mina, pero me gusta anotar y todo eso. Entonces, como que yo siento que de alguna manera trabajo los libros, más allá de los que leo por entrevista, como que siempre mis libros son trabajados. Me gusta eso, me gusta subrayar las frases que nos dicen algo, incluso los errores, las erratas, digamos, también las subrayo, eso no, las encierro, pero, pero creo que todas las plataformas también, súper interesante en este encuentro, y lo traigo ahora también porque me parece muy importante con lo que tú estás diciendo, son los audiolibros. El segundo panel de este encuentro que yo te contaba se llama Leer con los oídos, porque hay toda una discusión ahí, bueno, si uno oye, está leyendo, y claro, tú estás leyendo efectivamente, son cuáles son distintas, los procesos cognitivos que uno está haciendo. claro, por supuesto, y la literatura partió siendo oral. Entonces yo creo que ahí todo lo que ayude a poner en contacto a la gente, a los lectores, nuevos lectores, ¿no? con los libros, es fantástico en el formato que sea. Sí. María Teresa, ¿alguna actividad de la Fundación que se realice pronto, que nos puedas Sí, contar? O si nos el puedes dar la primicia de 22, cuál va a ser el tercer libro. sí, sí, bueno, el tercer libro, ahí con el tercer libro ya lo tenemos, lo estamos trabajando, pero nos fuimos un poquito más atrás en época.
pero no te puedo decir la manera, Bueno, pero pero lo vamos a vamos a estar dar en atentas abril. para hacer la Sí, difusión, yo ¿cierto? te voy a Acompañarlos avisar en, con tiempo, pero sí, en el lanzamiento. lo vamos a sacar en abril, también por Ediciones UC, porque esta colección Árbol UC es una novela más breve, ¿sí? Ese ya lo tenemos programado para abril. Y de las actividades que tenemos ahora en el futuro inmediato, es una conversación en torno a Morir en Berlín, que vamos a hacer en el espacio de lectura de Ñuñoa, En el espacio el literario. Sí. espacio literario, sí. El espacio literario de Ñuñoa el 22 de enero. Ah, Sí, si no me ahí equivoco, vamos a sí. estar entonces. Creo que es jueves, no, no sé qué fecha es, pero, o martes. No, 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 perdón, es el miércoles 22 de enero. Eso va a ser a las 7 Sí, de la tarde, una cosa así. miércoles 22 de enero. Miércoles Sí. 22. Y van a conversar sobre este libro, sobre el autor, pero también las implicancias actuales, como lo vieron Marco Antonio Lapata y Arturo Fonte, Ah, conmigo. Vamos a conversar genial, los tres. genial. Entonces, es como Vamos, por esto que te decía yo también al principio, que es no solo publicar el libro y poner el libro en la librería, en la vitrina, sino que darle vida a ese libro y a ese autor a través de estas actividades. O sea, no, una de nuestras líneas de acción es la publicación del libro, pero para que ese libro haga revivir al autor también en las nuevas generaciones, los nuevos lectores, y que el libro tenga otra vida efectivamente, no es para que de nuevo vaya a quedarse ahí a lo mejor guardado, pero esa es nuestra intención, es que los libros, claro, como darle, ahora vamos a hacer esto con Morir en Berlín y no sé si, yo creo que a lo mejor vamos a tener otra actividad más, pero eso no está todavía seguro, pero me lo han también propuesto, pero yo te voy a avisar con tiempo. genial. Invitadísima siempre, María Teresa, a este espacio que se llama Lecturas Asombrosas, donde podemos tener estas alegrías literarias. Conversar contigo ha sido realmente un privilegio. Casi una clase magistral nos has dado desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, estos hitos que no nos tenemos que perder. Así que agradecer a Mariana Ales, que es parte del directorio Sí, y que en su gestión, ¿cierto? Como periodista literaria y gestora literaria, ha sido posible que estemos conversando hoy y dejarte invitadísima a este espacio. Vamos a estar súper atentos a todas las actividades que haga la Fundación para sumarnos con nuestra comunidad de lectores en tránsito ahí a disfrutar de este trabajo de rescate de cultura, de memoria cultural y sí. literaria. Así que muchas, muchas gracias. Tus palabras al finalizar nuestro programa. Bueno, muchas gracias, Ángeles. En realidad es un privilegio poder conversar aquí. Espero no haber dicho muchas barbaridades, No, para nada. pero, pero como tú sabes, yo creo que las dos nos conectamos en eso, que somos apasionadas por este tema de los libros, la lectura. Y en ese sentido también vuelvo a felicitarte por tus lecturas asombrosas, por esta comunidad también que tienes de lectores en tránsito. Yo creo que es muy importante eso y lo que hablamos en medio de la muerte, ¿cierto? Es como poner al alcance lo que tú estás haciendo. Hacer amigable también esto. Yo creo que las comunidades lectores, todo eso es súper importante. En el encuentro este con jóvenes salieron muchas cosas interesantes, gente que se junta a leer, incluso contaba en un parque, o sea, de verdad que yo creo que aquí eh, yo pienso que no tenemos que tomar la lectura como una obligación ni como algo que hacemos cuando tenemos tiempo, cuando la lectura es algo que nos pertenece a todos, que podemos gozar con eso, que al final lo que uno quiere transmitir es el goce de la lectura Mm. y que también nos permite, claro, ir formando esto, lo que hablamos del pensamiento crítico, somos dueños de esa memoria cultural y de alguna manera tenemos el derecho a conocerla. O sea, yo creo que eso es parte constitutiva de lo que somos. No solo para los escritores que conozcan lo que se ha leído antes, sino que yo creo que lo que somos hoy nos ha formado en muchas cosas, digamos, la sociedad, todos los avances tecnológicos, los avances médicos, todo, pero la lectura es una gran formadora del ciudadano con pensamiento crítico, libre y también yo decía un poquito rebelde en el sentido que a lo mejor
mucha gente considera que la lectura ya es, no sé, algo que se hace así como que no, yo creo que tenemos que reivindicar también esa rebeldía del lector eh, y nuestro derecho, digamos, a ser Sí, lector y a transmitir ese gozo. sí. Así que Muchas, muchas gracias de nuevo por esta invitación y bueno, sí, yo te voy a ir contando todo desde ahora, quedas comprometida y muchas gracias. absolutamente, absolutamente. Muchas gracias. Gracias a ustedes también, nuestros esenciales de la comunidad de lectores en tránsito y también a quienes nos siguen en lecturas asombrosas. Recuerden leer, 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 leer en voz alta y armar estas bibliotecas de autor. Ya tenemos a Marta Blanco y a Carlos Cerda publicados por esta colección Arbolé UC, así que los pueden encontrar en todas las librerías. Así que esa es la invitación de hoy. Sí, y me ¿Sí? encantaría además, si tú en estas comunidades, no sé si a lo mejor haces concurso o participa, porque te podemos también hacer llegar algunos libros Maravilloso. de estos dos, ¿cierto? Para que tú, claro, porque invitamos a leer, pero también, bueno, demos los instrumentos. Sí, Yo feliz de que te podamos hacer llegar libros para que ahí tú los compartas con tu comunidad. maravilloso. Entonces nos vamos a poner de acuerdo y vamos a armar un concurso hermoso que tenga que ver Sí, también enfatizando esta línea de acción de la Fundación Arbolé. Así que entren ya cuando esté listo la página web, ¿cierto? A conocer todas las actividades de la sí, Fundación, sí. arbolé.cl. Así que muchas Eso. gracias. Un gran abrazo, María Teresa, y a ustedes, gracias por estar siempre aquí en el canal de YouTube de Radio Universidad SEC, el mejor de los años, el 2025 para todos ustedes. Muchas, muchas gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.